Bien, pues como les comentaba, la semana pasada estuve preparando un sermón para la iglesia como me pidió mi tío y pues estando estudiando sobre qué podía preparar, se me vino a la mente esto que les podía compartir con ustedes, con los jóvenes, porque ya la semana pasada lo que hice, pues los que vieron el servicio de la iglesia fue que les hablé de Herodes. Herodes era un rey que algunas personas amaban, algunas personas dicen, wow, este rey de verdad fue increíble en el tiempo de los judíos, otras personas dicen que era tan bueno, pero muy despiadado, y otras personas dicen que fue un fracaso, dicen fue un rey malo, fue un maldito, y pues en la Biblia así se pinta como un maldito. En realidad, como les comenté en el sermón, el rey Herodes pues no era judío. Cuando se entera de que había un rey de los judíos, que los magos del oriente estaban buscando un rey de los judíos, él se llena de ira, se llena de enojo, manda a matar a todos los niños y pues es recordado por eso como Herodes el Grande, pero el asesino de los niños. Este Herodes lo que hizo fue pues algunos métodos despiadados para conservar su trono y lo que veíamos como aplicación fue pues que nos estés impidiendo el dejar a Dios como el rey de nuestro corazón, como el rey de nuestro trono, y no quedarnos nosotros ahí, pensando que nosotros somos muy inteligentes, muy buenos o que nos merecemos ese lugar. Pero aparte de Herodes, hubo gente también que se perdió del nacimiento de Jesús. Nos dice la Biblia en Mateo 2, en el mismo relato donde se habla de Herodes, dice, cuando Herodes murió, el ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Recordemos que lo que ocurrió alrededor del nacimiento de Jesús fue que Jesús nació en Belén, y pues le fue anunciado, como ya ustedes saben, a los pastorcillos. Ellos sí vieron a Jesús, ellos sí vieron el espectáculo de los ángeles, pero como los magos andaban buscando a Jesús y Herodes mandó a matar a los niños, pues Dios les dijo que huyeran de Belén, que salieran de allá y huyeron a Egipto. Pasó algún tiempo, Herodes murió. Algunas personas piensan que murió cerca del año 4 después de Cristo, pero pues es en ese tiempo en el que no se sabe bien como que en qué año nació Jesús. Entonces no podemos con certeza saber cuándo murió Herodes, pero algunos lo datan en el 4. Lo que ocurre es que Dios se le aparece en un sueño a José mientras están en Egipto y le dice, levántate, le dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño, es decir, el rey Herodes ya había muerto y por lo tanto se le indica a José que lleve a María y lleve a Jesús de regreso a la tierra de Israel. Entonces José, nos dice la Biblia, se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, Arquelao, quien era un hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí, pues seguramente no sabía qué le esperaba. Herodes era un rey despiadado, era un rey malo. Arquelao, su hijo, pues seguramente no honraba a Dios, por lo tanto José tenía miedo de ir ahí. Entonces, nos dice la Biblia, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Si nosotros recordamos, ellos eran de allá, María y José eran de la región norte de Palestina. Ellos estaban ahí en Galilea. Pero nos dice aquí, en el versículo 23, después de la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Por fin llega a una ciudad de Galilea que se llama Nazaret. Y nos dice la Biblia, así se cumplió lo que los profetas habían dicho, lo llamarán Nazareno. El territorio de Israel estaba dividido en diferentes zonas, como les comenté. En la parte central estaba Samaria. Samaria era algo que los judíos de pura sangre no amaban porque pensaban que ellos eran impuros, entonces no era como la crema innata de la sociedad. Judea era la región donde se encontraba Belén y también Jerusalén. En esta zona, pues nació Jesús, nació aquí en Belén, huyó hacia el sur con su familia hacia Egipto y de ahí es llamado de regreso a la tierra de Israel. Regresan ellos hacia el norte de la ciudad, hacia Galilea, y en Galilea, nos dice la Biblia, se establecen en Nazaret. Nazaret es el lugar que vio crecer a Jesús, es decir, la infancia de Jesús se desarrolló ahí, la familia de Jesús nació ahí, porque nos dice la Biblia en Mateo que después de que nació Jesús, José y María tuvieron más hijos, ya tuvieron que ver como marido y mujer y tuvieron más hijos. Entonces, estos hijos y Jesús mismo crecieron en este lugar, en Nazaret. Pero es interesante lo que la historia nos dice, porque aunque Jesús nació ahí,
La gente tenía tan cerca a Jesús, pero no se pudo dar cuenta de que Jesús era el Mesías que estaban esperando. Nos dice la Biblia en Lucas, no es cierto, en Marcos, perdón, Marcos capítulo 5, que Jesús hizo unos milagros cerca de Gadara, que está al otro lado del mar de Galilea. Y de ahí regresó Jesús a Nazaret. En el otro lado del lago de Galilea, Jesús pues saca al legión del endemoniado. Ustedes se recordarán de esa historia en la que el demonio o los demonios se van a un hato de cerdos y pues caen al precipicio. Y después Jesús regresa a Nazaret, que se relata en Marcos capítulo 6. También lo relata Lucas. Lucas también nos lo menciona. Pero en este momento, pues les quiero hablar de lo que Marcos relata. Marcos 6 nos dice, Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, es decir, a su propia casa, donde Jesús había crecido, la tierra que lo vio desde chiquito. Nos dice Marcos, pues era su pueblo, era el lugar donde estaba Jesús. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga. Recordemos que los judíos se reunían en las sinagogas cada sábado para poder recibir la enseñanza de Jesús. Y muchos de los que lo oían se quedaban asombrados. En toda la historia de la predicación de Jesús y el ministerio de Jesús, había algunos como este amigo, indiferentes, no les importaba lo que Jesús era, lo que Jesús enseñaba, incluso teniéndolo tan cerca. Había algunos que lo veían con mucho interés y decían, wow, este cuate sí tiene un montón de sabiduría, sí es bueno. Tal vez otros estaban pensando en alguna otra cosa. Algunas personas quizá lo veían con duda, algunas personas decían, de verdad este es el que estábamos esperando. No sé, me llama la atención este amigo también, él como que lo ve con mucha esperanza, dice, wow, este amigo sí tiene algo diferente. Bueno, en la multitud ahí, mientras Jesús enseñaba, había muchas personas. Unos se preguntaban, ¿de dónde sacó este toda la sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Algunos estaban impresionados con Jesús, estaban deslumbrados con él. Sin embargo, nos dice la Biblia que había otros, en el versículo 3, otros se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Es cierto, Jesús cuando creció, pues muy seguramente aprendió el oficio de su padre, que era carpintero. Bueno, de José, que era carpintero, que pues lo crió como un padre. Y pues la gente de Nazaret sabía que Jesús era un carpintero y algunos lo despreciaban por eso. Decían, ¿cómo este hombre puede ser algo especial? Aquí están sus cuatro hermanos con nosotros, están sus hermanas, y pues algunos, dice la Biblia, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Esto pasa a veces. Algunas personas cuando conocen a Jesús, cuando son confrontados con su pecado, se sienten profundamente ofendidos. Algunas personas, nos dice la Biblia, se negaron a creer en él, aunque él había hecho milagros, aunque él pues les había demostrado que era más que un simple carpintero, pues la gente no tenía deseo, no tenía ganas de creer en él. Pero noten lo que responde Jesús. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo. Y esto es a donde los quiero llegar. Su propio pueblo, la gente que lo vio crecer, la gente que estaba más cerca de Jesús, era la que, según Jesús, no le da honra a su profeta. Dice, y entre sus parientes y su propia familia. Otras versiones dicen que un profeta no recibe honra sino en su propia tierra. Solamente las personas que están más cercanas al profeta no lo honran, no le dan el debido respeto, ni siquiera los de su familia. Bueno, noten este último versículo, estos dos, perdón. Dice, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. La gente que estaba más cerca se caracterizaba por la incredulidad. Y esa incredulidad asombraba a Jesús. Nos dice la Biblia, estaba asombrado de la incredulidad, de todas esas dudas que ellos tenían. ¿De verdad será Jesús? ¿De verdad Él será el Hijo de Dios? ¿Qué tiene Jesús de especial? Algunos decían, Jesús hace milagros. Algunos decían, Jesús de verdad enseña con buena autoridad. Jesús es el que estábamos esperando. Algunos se quedaban con duda, algunos se quedaban con indiferencia, otros se quedaban con esperanza. Pero Jesús sabía que en el corazón de ellos había duda. Y esa duda hacía que la gente no lo honrara. Y pues de aquí podemos sacar una pregunta.
nosotros que nos decimos estar cerca de Jesús, que nos decimos ser hijos de Jesús, nos decimos ser aquellas personas que hemos creído en Él, ¿qué tanto lo estamos honrando? ¿Qué tanto nuestras vidas se caracterizan por esa honra que Jesús decía? La gente que está más cerca, entre sus parientes, su propia familia o su propio pueblo, dice él, no lo honraba. Nosotros de vez en cuando en la iglesia cantamos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Pero la pregunta sería, ¿qué tanto nosotros como su pueblo lo honramos? Los de Nazaret se perdieron la vida de Jesús, se perdieron el objetivo del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque no estaban honrando. Ellos pensaban que era alguien pues ordinario, no se dieron cuenta que Él era Dios. Y sí pasa con nosotros a veces, tal vez nosotros la teoría la tenemos, tal vez en nuestra cabeza, en nuestro corazón decimos, sí, Jesús es Dios, pero a veces no le damos la honra que Él merece. A veces nosotros nos perdemos de la Navidad como el pueblo que lo vio crecer, nos perdemos de su nacimiento, nos perdemos del objetivo de ese nacimiento. Esto es algo que llega a ser paradójico, ¿no? Estamos tan cerca de Él, estamos, según nosotros, en una relación tan cercana a Él y nos perdemos a Jesús. Nuestro enfoque está en otras cosas, en otras personas, en otros eventos, en otras, no sé, actividades que podemos hacer, pero nos perdemos a Él mismo, nos perdemos a Jesús teniéndolo tan cerca. Hubo gente de esta multitud, gente que lo escuchó hablar, gente que estuvo a unos centímetros de Él, gente que incluso lo tocó, pero se perdió a Jesús. Gente que estaba tal vez escuchándole y se quedó como este amigo, coagulado. Gente que pues quizá lo vio con indiferencia, que lo vio con duda. Y pues nosotros decimos tener una relación especial con Él, pero a veces también nos perdemos de la presencia de Jesús. Entonces lo que les quería compartir es eso, que pensemos en esto, que pensemos en esto que les comento que le pasó al pueblo de Nazaret y espero que no nos pase a nosotros, que nosotros lo honremos y que nosotros no nos lo perdamos en esta fiesta. ¿Ok? ¿Queda alguna duda, chicos y chicas, hermanos y hermanas? ¿No? Bueno, si es así, Rebe, ¿nos puedes dirigir en oración, por favor? Vamos a ver. Señor, te damos gracias en este día. Gracias porque tú nos has dado otro día más de vida y nos permites estar reunidos como jóvenes escuchando de tu palabra. Y te pedimos que en esta semana que podamos mostrar tu amor para con otros, Señor, recordando que un día tú naciste en esta tierra y gracias a eso tú nos has dado una salvación. Y Señor, te pedimos que seas tú el principal punto en esta Navidad, Señor. Gracias por todos aquellos que lleguen a escuchar de tu palabra y, Señor, que tú nos ayudes a estar firmes en tu palabra, Señor. En tus manos nos encomendamos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Rebe.